¿Qué tal, alumnos de Exégesis del Nuevo Testamento? Eh, bueno, a lo mejor se les haga un poco raro, ¿no? Porque estoy grabando por este medio, pero en la plataforma he tenido algunos problemas para subir el video, para hacer la grabación y no sé a qué se debe exactamente. Así que yo te pido en este momento que, si no lo has hecho, descargues el archivo que he dejado en la plataforma, el formato para la entrega de la exégesis de su pasaje. En la plataforma les he dejado un archivo que se llama formato para la entrega de la exégesis del pasaje. Así lo van a encontrar. Así que descárguenlo y ahora sí voy a proseguir a explicarles de manera breve, más o menos breve, en qué va a consistir la entrega del trabajo final. Bueno, ya para este momento estoy asumiendo que ya tienen el documento junto con ustedes. Eh, Así que, en primer lugar, el trabajo debe de tener una presentación. En la presentación ustedes van a añadir su nombre, van a añadir el pasaje que seleccionaron. En realidad la presentación no me importa tanto qué es lo que ustedes le añadan, la fecha, su nombre, no me interesa tanto. Después de la presentación viene el índice. En el índice lo único que van a hacer es ponerle los temas que ya están establecidos y le van a poner el número de página, ¿no? Después del índice, ahora sí entramos al cuerpo de lo que va a ser su trabajo. Y el primer tema, que aquí lo tienen ustedes como el número 3, es la crítica textual. Bueno, lo que yo les puse ahí en el archivo es que tienen que añadir una breve explicación de lo que es la crítica textual. Bueno, ustedes van a poner con la ayuda de lo del material que ya recibieron y de todo, van a tratar de definir con sus propias palabras qué es lo o cómo se puede definir la crítica textual. Ustedes le van a poner es la ciencia que trata de la recuperación de los textos antiguos o no sé, simplemente estoy tratando de dar un ejemplo, ¿no? Eh, y lo que tienen también que agregar ahí es que tienen que ir a revisar obligatoriamente el comentario textual del Nuevo Testamento de Bruce Metzger. Tienen que revisarlo obligatoriamente. ¿Por qué? Porque si bien hacer un trabajo de crítica textual es un trabajo muy pesado, pero sí debemos aprender por lo menos a utilizar las herramientas que nos van a ayudar a hacer el trabajo. Entonces tienen que eh, ir al libro, al comentario de Bruce Metzger y van a revisar versículo por versículo qué es lo que aporta Bruce Metzger a su pasaje. Y ustedes con sus propias palabras van a decir, bueno, en el versículo tal encontré esto y Bruce Metzger dice esto en su comentario. Van a citarlo si es necesario. Van a tratar de explicarlo con sus propias palabras, pero apoyándose en el libro de Bruce Metzger. Eh, ya les dejo un ejemplo, por ejemplo, cuando hablamos del contexto general del pasaje, les di un ejemplo acerca de cómo tienen que elaborar su ensayo de una manera técnica, de una manera que se vea que ustedes están argumentando, pero al mismo tiempo que se vea dónde están citando. No quiero plagio, no quiero que vayan a copiar las palabras exactamente del autor sin citarlo, como si fueran sus propias palabras de ustedes. ¿No? Eso no está permitido, ni aquí ni en ningún otro lugar. Sería plagio. Así que en cuanto a la crítica textual, el primer punto a desarrollar va a ser ese. En segundo lugar, o en cuarto lugar, en cuanto a los puntos que pueden ver en el archivo, vemos el contexto general. Esa tarea ustedes ya la hicieron, ya trabajaron con las preguntas de contexto general
Y, por ejemplo, las preguntas de contexto general ya respondimos quién es el autor del libro, quiénes son los destinatarios, cuál es la relación entre ellos, etcétera, etcétera. Todas las preguntas. Eh, y algunos, bueno, a todos les hice las correcciones. Muchos de ustedes escribieron algo muy poquito. Y lo que quise demandar de ustedes en el trabajo es que no escribieran un renglón, sino que se vea que argumenten por qué. ¿Por qué creen que es el autor, por ejemplo, Pablo del libro a los romanos? ¿Por qué es el autor? Por qué no alguien se puede estar pasando como Pablo cuando en realidad no es Pablo? ¿Por qué? Ustedes tienen que argumentar las preguntas como les corregí en sus tareas. Así que esa es la manera en que tienen que argumentar, que se vea que es un trabajo serio. Métodos de traducción bíblica. Tienen que, en cuanto a métodos de traducción bíblica, solamente lo que les pedí fue comparar 4 versiones. 2 de traducción funcional y 2 de traducción dinámica. Ustedes van a elegir, ¿no? Bueno, ya eligieron cuáles son las 2 versiones funcionales y las 2 dinámicas que escogieron para trabajar. Y en las tareas que les revisé, me gustó mucho el trabajo de algunos de ustedes porque lo que hicieron fue agarrar una hoja y dividir esa hoja en 4 columnas. En una columna pusieron, por ejemplo, Reina Valera. En la otra columna pusieron Biblia de las Américas. En la otra columna NBI. Y en la otra columna Nueva Traducción Viviente. Un ejemplo. Y fueron señalando, ¿no? Diferencias o similitudes en una hoja dividida en 4 columnas. Pero hasta abajo, fuera de esas columnas, algunos fueron comentando versículo 1. En el versículo 1 podemos encontrar tales diferencias entre esta versión funcional, entre esta versión dinámica, y esto, y esto, y esto, y esto. Ustedes van a argumentar esos cambios que hacen las versiones bíblicas y probablemente añadir una explicación del por qué creen ustedes que esta es la correcta o que esta no. Ustedes van a tratar de hacer ese trabajo. En cuanto al contexto literario, el contexto literario también, si ustedes recuerdan, ustedes formularon preguntas que pudieran surgir de su texto específicamente, ya hablando de los pasajes que seleccionaron, de las unidades de pensamiento, de las unidades que les entregué en clase. Recuerden, los libros que vimos fueron solamente algunos libros y esas preguntas que ustedes formularon también es cuestión de responderlas igual. Al tratar de responderlas, no quiero que sean una respuesta simple, sino que se vea que investigaron con un autor, con el otro autor, que se vea que enriquecieron su trabajo con varios autores. Porque lo primero que les dejé en la tarea fue responder con sus propias palabras, qué es lo que ustedes creen con la lectura de la Biblia solamente, pero después ya recurrimos a los comentarios bíblicos. Bueno, en este trabajo final ya van a poner sus respuestas con la ayuda de todos los comentaristas que pudieron encontrar. En el punto número 7, el estudio de palabras. Bueno, también les dije aquí en el estudio de palabras que deberían de buscar aquellas palabras que creen que para la audiencia es difícil de comprender, inclusive para ustedes. Hay palabras que para ustedes no es tan fácil de comprender, pues esas requieren un estudio de palabras. Palabras, ¿qué otras palabras se pudieran buscar? Bueno, en la clase les expliqué qué palabras son las que requieren un estudio específico, ¿no? Y bueno, para esto les dejé también material para hacerlo. Si no tienen el material, por favor háganmelo saber. Pero el material que les pude proveer o les puedo proveer es el léxico que vimos en clase, el cual es de Gerhard Schneider. Es uno de los léxicos de los cuales yo les puedo proveer si es que no lo tienen.
Según yo se los puse en la plataforma. Pero si alguien no lo tiene, por favor, háganmelo saber. Entonces, en ese léxico ustedes pueden buscar las palabras. También hay otro léxico en español, el cual es de Alfred Tuggy, que también lo pueden utilizar. También se los puedo proveer por si no lo tienen. Y ahí podrían buscar el significado de las palabras griegas. Bueno, en el punto número 8 vimos gramática. En cuanto al punto número 8 solamente vimos el estudio morfológico del texto. Así que eso también lo van a añadir en esa parte. Van a agarrar su pasaje y van a hacer la decodificación. Van a meter la decodificación que hicimos entre verbos, sustantivos, adverbios, adjetivos, etcétera, etcétera. Esa decodificación la van a agregar ahí. Ahí no va a ser necesario poner comentarios. Solamente quiero la decodificación del texto. De la cual ustedes ya saben, ¿no? Dejamos todos los códigos para que ustedes lo puedan hacer. En el punto número 9. El punto número 9 lo van a agregar solamente en el caso de que su texto lo demande. Problemas de interpretación. Ese es el punto número 9. Y supongamos, ¿no?, que alguien encuentra en su texto el problema de la salvación, de si se pierde o no se pierde. Solamente un ejemplo. Entonces, si su texto se refiere a ese problema, bueno, yo les dejé en clase también las pautas, ¿no?, para darse cuenta qué texto necesita ser tratado como un problema y cuándo no. Pero supongamos que se encuentra con el problema de si la salvación se pierde o no. Bueno, ustedes van a poner entonces las posturas distintas. Las posturas distintas y probablemente ustedes van a tomar una decisión sobre cuál es la posición que más se puede acercar al descubrimiento exegético que ya hicieron, ¿no? Esta postura me parece más afín al texto porque esto y esto y esto y esto y esto. Bueno, ustedes van a argumentar todo eso. Aquí tenemos que tener mucho cuidado con problemas de interpretación porque si ustedes el punto 9 se lo saltan, bueno, que esté justificado, ¿no? Porque voy a revisar su texto. Si su texto requiere o hay un pasaje que requiere ser tratado como un problema de interpretación, tienen que agregarlo. Si no lo agregan, eso les va a afectar en su calificación final. Si su pasaje requiere ser tratado como un problema de interpretación o no, bueno, eso tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Si no lo agregan, que realmente estén seguros de que no lo necesita. Pero si sí lo necesita, pues tienen que tratar con él como un problema de interpretación en el punto número 9. Punto número 10, la reflexión teológica. Bueno, en este punto van a agarrar su pasaje, van a reflexionar en él y recuerden que van a reflexionar principalmente en las 10 ramas de la teología. Van a reflexionar acerca de, por ejemplo, si su pasaje está hablando de Efesios 2, 8 y 9, porque por gracias sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, bueno, etcétera, etcétera. Van a reflexionar sobre en qué categoría cae o pudiera caer más o pudiera embonar más ese pasaje. Probablemente cae más en soteriología o cae más en antropología. Bueno, ustedes van a reflexionar acerca de en dónde es que su pasaje se relaciona más en el contexto soteriológico, en el contexto teológico. En eso van a reflexionar. Y la otra es que van a tratar de también, van a tratar de ver en su pasaje cuál es la relación entre su pasaje y el Evangelio. Van a tratar de ver cómo se relaciona. Si es un pasaje que está hablando de salvación, bueno, probablemente ha de ser fácil. Bueno, digo probablemente porque dependiendo del pasaje, ¿no? Pero si ustedes, su pasaje está hablando de salvación, probablemente sea más fácil de relacionarlo con el Evangelio. Pero si su pasaje está hablando más acerca de una enseñanza o de los falsos maestros o de esto, bueno, ¿de qué manera mi pasaje se relaciona con el Evangelio? Porque el Evangelio
Principalmente se trata acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros, pero también en el Evangelio podemos decir, ¿no?, que hay una sección acerca de cómo viviremos en este mundo. Si yo, por ejemplo, tomo el pasaje de Proverbios 22:6, Antiguo Testamento, y quiero preguntarme cómo se relaciona los proverbios con el Evangelio. Bueno, probablemente la vía más corta a llegar al Evangelio nos dice acerca de si Jesús es nuestro Señor, entonces cómo debemos de vivir la vida. Pues los proverbios nos dicen muchas cosas morales acerca de cómo debemos de vivir, que debemos de responder con blanda respuesta, que debemos de instruir a nuestros hijos, que debemos de perseguir la verdad. Bueno, se trata acerca de nuestra conducta, cómo es que después el Evangelio nos debe cada día de cambiar. Sí, espero que me esté explicando acerca de cómo mi pasaje se relaciona entonces con el Evangelio. Deben de hacer una reflexión ahí, en reflexión teológica, en el punto número 10. Punto número 11, el bosquejo. El bosquejo es una parte importante. Entonces ahí ustedes ya trabajaron con los puntos que se pudieron extraer de su pasaje. Una de las cosas que quiero decirles es que no he tenido tiempo todavía de checar su bosquejo y les pido unas disculpas por todavía no haber podido revisarlo. Pero de hecho también les pido una disculpa de antemano porque no les voy a poder entregar su calificación en este semestre. Su calificación se las voy a entregar en el próximo semestre. Les pido una disculpa de antemano. Estoy calificando sus trabajos y es un poco pesado para mí el ir calificando los trabajos de todos de manera detallada. Pero en el bosquejo entonces los puntos que ya tienen van a incrustarlo y van a desarrollar los puntos. Toda la información que ya ustedes recopilaron, estudio de palabras, la gramática, el estudio morfológico, los problemas de interpretación, las preguntas de contexto literario, las preguntas de contexto general. Bueno, toda esa información les va a servir para que en el bosquejo ustedes puedan desarrollar el primer punto, el segundo punto, el tercer punto, los subpuntos, depende de cómo esté su bosquejo. No quiero, en el bosquejo no quiero a lo mejor algo tan largo. Un punto que desarrollen algo muy sintetizado, que sea sintetizado. Uno o dos párrafos. Porque en el bosquejo pudieran extenderse, pero como ya se extendieron en los demás puntos, entonces el bosquejo sí, en cada punto van a desarrollar un párrafo o dos párrafos. Bueno, después del bosquejo, después del punto 11, el punto 12, la idea exegética. Bueno, en cuanto a la idea exegética, vimos dos cosas, el tema y el complemento. En el archivo que les dejé dice que el tema trata de qué estoy hablando. Aunque la pregunta más bien ahí debiera de ser de qué está hablando el autor. Y el complemento, qué está diciendo el autor acerca de lo que está hablando. Por ejemplo, vamos a tomar otra vez Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe, etcétera, etcétera. Bueno, ¿de qué está hablando? Ok, de que la salvación es un regalo de Dios que es por gracia. Ok, ¿qué está diciendo acerca de la gracia? ¿Qué está diciendo acerca de ese regalo de salvación? ¿Qué está diciendo? Bueno, que se obtiene por medio de la fe, que no es por obras, el ser humano no se gana por obras la salvación. Está diciendo que ese regalo es un don gratuito, etcétera, etcétera. Bueno, entonces una vez que logren determinar su tema y su complemento, entonces ya unen su tema y complemento y de eso saldría la idea exegética. En el caso entonces de Efesios 2:8, probablemente la idea exegética ahorita
no estoy siendo preciso, ¿no? En la exégesis de Efesios 2.8, solamente estoy tratando de ejemplificarles el proceso, pero podría decir ahorita de una forma, eh, aunque no bien meditada, pero pudiera decir que la idea exegética de Efesios 2.8.9 podría ser que la salvación es la salvación es un regalo gratuito de Dios, que los medios que Dios a Dios establecido es la fe y no es por obras. Bueno, solamente es un ejemplo. Entonces, eso sería el punto 11. Y en el punto número 3, el último punto, la bibliografía. En la bibliografía ustedes van a añadir todos los recursos entre los cuales ustedes se apoyaron. Eh, por ejemplo, ya les dije, ¿no? El modo correcto, por lo menos en este trabajo, en el que ustedes van a citar el nombre del libro. Ahorita no recuerdo exactamente el orden que les puse, pero ya ustedes van a ir en las tareas que entregaron y cuál es el orden. El nombre del autor, nombre del libro, nombre del autor, año de la editorial, año de publicación, año de publicación, cuál es la editorial, lugar de publicación, etcétera, etcétera. Todos los libros en el cual ustedes se apoyaron los van a agregar en la bibliografía. Hasta si se apoyaron de páginas web, bueno, deben de poner la liga sobre la cual ustedes se basaron. Así que esto es lo que quería compartirles. Así que por cualquier duda que pueda surgir, el día jueves todavía nos vamos a ver en clases y en las semanas pueden preguntarme. Y dicho esto, pues simplemente espero que ya pronto empiecen a darle forma a toda la información que ya tienen y que la entrega de la tarea va a ser el día, la fecha final para la entrega de su exégesis va a ser el día 17 de diciembre. O sea, tienen un poco más de una semana. Y les digo esto porque se supone que ya tienen la información, ya lo tienen, solamente es cuestión de darle forma y entregármelo. Así que espero que todo vaya bien con ustedes y nos estamos viendo pronto. Que Dios les bendiga.